sea la gloria y a Él sea la honra. Y así como usted está de pie, yo quiero que usted y los que se sentaron vuelvan a ponerse de pie. En reverencia a la palabra vamos a leer juntos una palabra que el Señor trae para su iglesia en esta tarde. Y esa palabra está en el libro de Ezequiel, capítulo 39. En el versículo 25 al 29 vamos a leer en esta oportunidad. Dice así la palabra: por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: ahora volveré la cautividad de Jacob y tendré misericordia de toda la casa de Israel. Y me mostraré celoso por mi santo nombre. Y ellos sentirán su vergüenza y toda su rebelión con que prevaricaron contra mí. Está hablando el Señor. Cuando habiten en su tierra con seguridad y que no haya quien los espante. Amén. ¿Qué dice allí? Que cuando habiten en su tierra y que ya nadie les moleste. Y el versículo siguiente, en el 27, And the next verse in 27 says, cuando los saque de entre los pueblos. when I remove them in the midst ¿Dónde of están ellos? where are they? En medio de los pueblos, In the middle of the other en medio de las nations. naciones, In the middle of the nations. y los reúna de la tierra de sus enemigos, And have gathered them from the countries of their enemies. y sea santificado en ellos ante los ojos de muchas naciones, I will be proved holy through them through the sight of many nations. y sabrán que yo soy Jehová su Dios. And they will know that I am the Lord their God. Cuando después de haberlos llevado del cautiverio entre las naciones, For though I sent them into exile among the nations, los reúna sobre su tierra, I will gather them to their own land, sin dejar allí not leaving a ninguno de ellos. any behind. ¿Están entendiendo? Are you understanding? Se les está revelando la palabra. Is the word revealing itself? No van a quedar ninguno fuera de la tierra, None of them will be out of porque their Él los land, va a reunir y va a dejarlos todos juntos. because he will gather them and he'll leave them together. Y cuando eso suceda, And when this happens, dice el Señor, the Lord says, ni esconderé más de ellos mi rostro, I will no longer hide my face from them, porque habré derramado de mi espíritu for I will pour out my spirit sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Amén. Aleluya. Él es santo. He is holy. Él es santo. He is holy. Tome esa palabra en su corazón. Take this word in your heart. Esta es la palabra rema hoy para nosotros, This is the word that should dwell within us today, porque llegará un día because there will be a day en que el Espíritu sea derramado where the Holy Spirit pours sobre el pueblo de Israel, over the people of Israel, y de ahí en adelante and from then on, jamás never Él se les esconderá. will he hide from them. Padre, te damos gracias en esta tarde. Father, we give you thanks in this afternoon. Tu palabra Your word es lámpara a mis pies, is a light to my feet, y hoy te doy gracias, and I give you thanks, porque un día tú la dejaste a través de los profetas, because one day you left it through your a prophets, través de tus discípulos. through your disciples. Se la revelaste a ellos a través del Espíritu You Santo, revealed it to them through the Holy Spirit, para que nosotros conociéramos la verdad. so that we could know the truth. Pues dices tú en la Escritura que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. For you say in your scripture that we will know the truth, and the truth will Y hoy set us free. conocemos tu palabra que es verdad. And we know your word that is Hoy true. conocemos tu palabra que es lámpara para nuestras vidas. We know your word that is a lamp to our feet, Y es una palabra que nos lleva and it's scripture that al takes camino us seguro. to a sure Porque place. tú eres el único que tiene la respuesta. Because you're the only one that Tú has the tienes answer. la salida. You have the way Tú out. tienes la última palabra. You have the last word. Danos revelación en esta mañana. Reveal to us Danos this morning. revelación en esta tarde, Señor, Reveal to us this afternoon, para que nosotros podamos entender so that we can understand
los tiempos que tenemos a nuestro alrededor the times that are around us, y podamos estar seguros and so that we can be sure que la victoria es that tuya, the Señor. victory is yours. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus Christ. Amén. Pueden sentarse, damos gracias a Dios You can por be nuestra grandiosa gente aquí de la alabanza. Dele un aplauso al Señor We give thanks. por los esforzados y valientes. Hablando con la gente en estas 2 semanas anteriores, Speaking with people these last 2 siempre weeks, tengo oportunidad de hablar con muchas personas I always have the chance to speak to many people. y volví como a revivir la experiencia de escepticismo que vivimos al principio cuando llegó la noticia del virus famoso. And I got to relive the skepticism when we first heard of the virus. Y en esa oportunidad, como ahora se escuchan expresiones And through that, we now hear expressions que las personas nos dicen, that people say, eso es por allá lejos. oh, that's far away. Eso que está pasando a nosotros no nos afecta. That's happening, it doesn't affect us. Eso es una información que está manipulada por las noticias. That's manipulated information. Yo no creo que nada de eso exista ni nos pase por aquí. I don't believe that any of that exists or that it'll happen here. No creo que sean los famosos tiempos finales. I don't think it's the famous end of times. Ya pasó el COVID y estamos aquí. COVID already passed and we're still here. Y esas respuestas son una muestra clara de lo que es el escepticismo de las personas. And that's a response of people's skepticism. Ahora usted dirá, pastor, ¿qué es eso de escepticismo? And you can ask, Pastor, what does that mean? ¿Qué es un escéptico? What's a skeptic? Un escéptico es una persona que duda o desconfía de la verdad. It's someone who doubts the truth. Yo espero que los escépticos estén por fuera de este edificio. So I hope that all the skeptics are out of the building. Es una persona que duda de la eficacia o las posibilidades de algo It's someone who doubts the possibilities of something, y especialmente acerca de lo que creemos. especially about what we believe. Hay muchos quizás escépticos en la misma iglesia. Perhaps there's a lot of skeptics in the church. Los escépticos han existido, They've existed. van a existir. They're going to exist. Hay una fuerza muy fuerte ahí detrás de todo esto. There's a strong force behind this. Y cada día expresan constantemente su pensamiento. And every day they express their thoughts. Y cuando ven que las cosas no salen, And when they see that things don't work away, la expresión es, yo pensaba que eso era mentira. the expression is, I thought that was true. ¿Es usted familiar con esa expresión? Are you familiar with this expression? Hay verdades que existen y nunca dejarán de existir, There's truth that exists and they'll never stop existing. por más que existan los escépticos. As many skeptics as there are. Y el salmista dice en el Salmo 119, And in Psalms 19, dice, la suma de tu palabra es verdad. the psalm said that your word is true. Y la palabra nos dice que la palabra nunca, la escritura nos dice que la palabra nunca dejará de existir. And it says that the word will never stop existing, Lo cual quiere decir que ella se va a cumplir. which means that it'll come true. Diga conmigo cumplir. Say with me, it'll come true. Así que en esta tarde So this afternoon, nosotros acabamos de leer una palabra que está en Ezequiel. we just read scripture in Ezekiel. Y usted y yo creemos, amén, And you and I believe, amen, que esa palabra se va a cumplir. that this word is going to come true. Por eso llegó el tiempo And that's why the time has come en que los escépticos terminarán. where these skeptics will end. Hoy a la enseñanza le hemos puesto el final de los escépticos. So this teaching is called the end of skeptics. ¿Qué quiere decir eso? What does this mean? Que terminarán porque han visto que el dudar no les trajo a ninguna salida. That they'll end because skepticism didn't bring them anything. Y desde hace algunas semanas, ya 3 semanas creo, o 2 semanas y media, And for about 2.5 weeks, no escuchamos otra palabra más we haven't heard any other word que Ucrania, 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 Rusia. about Ukraine, and Russia. Y usted conoce mucho de todo lo que estamos viviendo en ese tiempo de guerra. And you know a lot about what we're living through. Antes de conocíamos completamente que existía quizás un país como ese y otros que están ahí alrededor. Before, perhaps we didn't know that these countries existed. Pero hay una realidad hoy de todo lo que sucede. But there's a reality in everything that's happening right Y los now. medios de comunicación se han encargado de documentar, de explicar, de enseñar y de mostrar todo And lo que está pasando allá. social media has showed all and documented everything that's been happening over there. Conforme al conocimiento del hombre. According to humans' knowledge.
Muchos están sorprendidos, ¿verdad? Many are surprised, Y otros están muy asustados con la noticia. and others are very afraid with the news. Pero como desconocen la verdad, But since they don't know the truth, no saben qué hacer, they don't know what to do. no saben para dónde caminar, They don't know where to walk no to. saben de verdad a dónde mirar, They don't know who to truly look to, ante una realidad que todos los días se ve más y más abierta a los ojos del mundo. as they're faced with a reality that's opening the eyes of the world. Hay muchas hipótesis de cómo será el final, There's many hypotheses on how the end will be, pero como vienen de muchas fuentes, but since they come from different no hay una fountains, claridad. there's no clarity. Pero usted y yo, But you and I, que hemos reconocido a Cristo como su Señor, ¿cuántos dicen amén? whom have recognized Christ Amén, as our dele ese Savior, aplauso al Señor. Amen. Usted ha reconocido a Cristo como su Señor y por consiguiente usted tiene el Espíritu Santo. You've recognized Christ, so you have him as La the Holy palabra nos Spirit. dice que Él nos guiará a la verdad. The scripture says he'll guide us to truth. Y para nosotros los redimidos fue dejada la palabra. And for us, the scripture was left De tal manera que con esta carta de navegación in a way that it's a navigational nosotros vamos a ir a ese puerto seguro que es nuestro destino final. that we can use to take to our final destination. Vamos a ver qué dice la palabra hoy So let's look at what scripture says today acerca de lo que sucede. over what's happening. Y si de verdad es que nos acercamos a la apertura de los sellos que dice en el libro de Apocalipsis. And if we're truly close to the end as explained in Revelations. Si bien nosotros como creyentes tenemos un gran privilegio y un gran beneficio, As believers, we have a privilege and a benefit. y es que a nosotros se nos confió el futuro. ¿Cuántos dicen And amén? it's that the future was A trusted nosotros onto us. se nos confió el futuro. The future was trusted onto us. A nosotros se nos confió el futuro. The future was trusted onto us. Si nosotros ya tenemos escrito aquí lo que va a suceder mañana. If we already have written what's going to happen tomorrow. Muchos van y buscan todos los noticieros y hay de todo ahora para escuchar y informarnos adecuado o desadecuadamente. Many go to all sources of news. Y la pregunta es cómo es que esto sea posible. And the question is, how is this possible? ¿Cómo es que se levanta otra guerra allí? How is there another war coming up? Simplemente ya estaba escrito. It was already written. Es algo que tenía que acontecer. It's something that had to happen. Algo que tenía que suceder. Something that had to occur. Algo que está dirigido conforme al calendario cronológico de Dios. Something that's directed by the calendar according ¿Para to qué? God, Para que el Mesías regrese. in order for the Amén. Messiah to return. Para que el Mesías esté aquí con nosotros. So that the Messiah can be here Y with por eso us. nosotros cantamos, Jesus ven. And that's why we sing Jesus Por eso come. decimos, Jesús ven. That's why we sing Porque Jesus tenemos come. la seguridad que Él va a venir por su iglesia. Because we have the assurance he's coming for his Que Él va a church. venir y nos va a alcanzar a nosotros. That he'll come and he'll reach us. Y aquí no es lo que yo pienso o lo que opina a alguno de nosotros. And it's not about what I think or the opinions we El have. apóstol Pedro Apostle Peter nos habla claramente acerca de lo que aparece en la escritura. speaks about what occurs in the Y Bible. nos habla de que la profecía es real. And he speaks about the prophecy being Y true. dice que podemos confiar por completo por lo que dijeron los profetas. And it says that we can trust completely what the prophet Porque said. mire lo que dice. Because look at what it Sus says. profecías son como una lámpara que alumbra en la oscuridad hasta que llegue el amanecer en el que Cristo, como la estrella de la mañana, les traerá nueva luz al corazón. And the prophecies are shining in dark places as it dawns like a morning star. Y luego dice, ninguna profecía fue dicha por el impulso de un hombre. And it says, for no prophecy was given on behalf of a man. Todo lo contrario, On the contrary, los profetas hablaron de parte de Dios guiados por el the Espíritu Santo. prophets spoke from God as they were carried by. Tenemos through by the profecías en la palabra, muchas. We have many prophecies in the Bible. Y en estos tiempos vemos que esas profecías se cumplen. And during these times, we see them come true. Tenemos profecías del libro de Daniel, We have prophecies in the books del libro de Joel, of the book of Joel, del libro de Apocalipsis, of Revelations, de Isaías, of Isaiah, de Zacarías, of Zechariah, de Ezequiel. of Ezekiel. Y la Biblia no lo dice de una manera muy clara, And the Bible says it in a very clear way, que nosotros estamos en los albores del último tiempo. that we're in the brink of the end of times. Yo quiero que entremos en esta información que les voy a dar, And so I want us to go into this information that I'm going to give you. no con el ánimo de que usted tenga hoy que repasar las clases que tuvo cuando estuvo en la escuela, Not so that you can repass the classes you had in school, sino para que se ubique en cómo es el poder de Dios manifestado a través de la historia. but for us to understand the power of God manifested through history. En el slide que usted ve, In the slides that you see,
usted ve ahí todos los países del mundo. we see all the countries of the Y yo world. quiero que usted se ubique dónde está usted hoy. And I want you to see where you're at right now. ¿Está en este lado You're on this side o en el lado allá según usted lo está viendo? or on that side. Pero mire qué tan lejos están los países que están en conflicto hoy. But look how far away the countries in conflict are. Están muy retirados. They're very far from each other. Y a ellos se refiere la Biblia hoy. And the Bible refers to them La today. Escritura nos habla Scripture speaks en el libro de Ezequiel capítulo 38 in Ezekiel 38, y versículo 1. verse 1. Empezando dice el profeta, And the prophet says, vino a mí palabra de Jehová. the word of God came to me. Pongan mucha atención para que usted no sea confundido. And listen so you're not confused. No pierda ni un detalle. Si tiene un lápiz y papel, escriba todo lo que usted va a coger hoy. Write down all the details you learned today. Así cuando usted pase todos estos días, usted va a encontrar la respuesta conforme al Espíritu Santo le revele en su corazón. So that the Holy Spirit can reveal through your heart. Dice el profeta, The prophet says, vino a mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, and he said, Son of man, set your face against Gog, the land of Magog, príncipe, ¿qué? Soberano de Mesec y Tubal, chief prince of Mesech and Tubal. y profetiza contra él. Prophesy against him. Usted se pregunta, ¿qué es eso, pastor? And so you might ask, what is that, pastor? ¿Qué es Gog y qué es Magog? What's Gog and Magog? Lo que estemos viendo ahorita entre esa guerra de Rusia y Ucrania es la batalla de Gog y Magog. The war that we're seeing between Ukraine and Russia is this war against Ya Gog viene el and Magog. Mesías. The Messiah is coming. O quizás usted se pregunta, pastor, es ahora el tiempo del arrebatamiento, cuando el Señor viene por su pueblo. Or you may ask, pastors, is when the Lord comes for his people. Y hay muchas preguntas que quizás son válidas por el tiempo que estamos viviendo. And there's many questions that are valid because of the time Pero we're lo living. primero que usted y yo tenemos que tener claro But the first thing we have to have clear y seguro and sure es que nuestra seguridad está en Cristo. is that our Amén. assurance is in Christ. Amen? Eso es lo que usted tiene que estar seguro. That's what we have to be sure of. La seguridad nuestra está en Él, que es nuestro Dios y nuestro Salvador. Our assurance is in him who is our Savior. Mateo 24 lo dice claramente. Matthew 24 says it clearly. Porque el día y la hora nadie lo sabe, For no one knows the day and time, ni aún los ángeles de los cielos, not even the angels in the heavens, sino solo mi Padre. if not only my Father. Amén. Amen. Pero eso no quiere decir que usted se quede durmiendo. But that doesn't mean you can be asleep. No quiere decir que usted diga, ay, no hago nada. You can't just say, I'm not going to do anything. No. Lo que nos está diciendo el Señor es que usted tiene que estar atento What he's saying is that you have to be a que todas attentive estas señales lleguen a su vida. so that all these signs can come to your life. Y a lo largo de la historia han sucedido muchas tragedias, And throughout history, many tragedies Muchas. have happened. Many. guerras, Wars, persecuciones, persecutions, pérdidas de vidas, loss of life. que para los escépticos es una ganancia. That for skeptics is a winning. Porque ellos dicen, oh sí, eso es lo que yo siempre creí que no existía. Because they say, that's what I thought all along. It didn't exist. Pero para los But creyentes for the believers, es en el momento para preguntarnos qué sucedió ahí. it's a moment to think what happened there. Quizás la pregunta es, ¿Dios se olvidó de su pueblo? Perhaps the answer is, did God forget his people? ¿Es Dios el que se olvidó del pueblo? Is it God who forgot his people? Usted recuerda bueno, quizás sí se acuerda, pero usted no vivió allí. Pero en el año 1933, In 1933, la historia nos habla de que un hombre llamado Hitler history talks about a man named Hitler conquistó gran parte de Alemania y se movió como un líder muy fuerte. and how he conquered a majority of Germany and how he was a great leader. Y eso sucedió en un tiempo en que se llegó a la Segunda Guerra Mundial. And this happened when the Second World War happened. Y en ese tiempo de la Segunda Guerra Mundial fueron perseguidos completamente el pueblo de Dios. And during this time, the Lord's people were persecuted. Hubo muchos muertos There were many dead, y muchos de ellos perecieron. and many of them died. Y hay una historia que nosotros conocemos, es acerca del Holocausto. And there's a story that we all know of the Holocaust. Ahora, hay muchas cosas que nosotros no entendemos por nuestra limitada sabiduría. And there's many things we don't understand due to our limited Pero lo que sí es understanding. cierto But what is true es que todo eso sucedió is that all of this happened para que se cumpliese so that it could come true. el plan de Dios God's plan que está escrito.
that is written. Tenemos que entender que el holocausto era necesario que sucediera We have to understand that the Holocaust was necessary para to que happen finalmente Israel se pudiera reestablecer como una nación so that Israel could reestablish itself as a nation y se cumpliera con la profecía and that prophecy could come true. que dice que ellos van a retornar a la casa, The one saying that they would return to their home. que Israel retornaba de nuevo a todos retornaban de nuevo a su casa. That everyone would return to their land. Y desde ese momento And from that point on, empieza a Israel a regresar al pueblo judío. Israel starts being filled with all the people. Y desde ahí se mueve Israel como una nueva nación. And from then on, Israel moves as a new nation. Así que el 14 de mayo, pónganme cuidado aquí, no se distraigan con la luz. So May 14th, Ese es parte del efecto que tenemos hoy porque usted se levantó con una hora que perdió. El 14 de mayo de 1948 May 14th of 1948, es una fecha donde empieza a activarse algo en el calendario profético de Dios. it's a date where something starts activating in the prophetic En ese calendar, día empieza a moverse algo que Dios ya tenía establecido. which is when something starts moving that God had already Y es no established. solo para Israel, sino para todas las naciones de la tierra. And it's not just for Israel, but all the nations of the world. Porque Israel es llamado el reloj profético de Dios. Because Israel is called the prophetic watch of God. Amén. Amen. Israel aparece en la historia Israel appears in history y como cumplimiento de todo lo que está escrito. and as something coming true of everything written. Ahí, cuando eso sucede, empiezan a darse muchas respuestas acerca de lo que está en Apocalipsis. When this happens, a lot of answers are given about Revelations. Imagínense que cuando el pueblo nuevamente vuelve a reencontrarse, Imagine when the people find themselves again, se va a dar cuenta que finalmente they're going to notice that finally su Mesías, their Messiah, lo leímos temprano, which we read earlier, fue aquel que estuvo hace más de 2000 años atrás por ahí en esas tierras. the one that was in those lands 2,000 years earlier. Hoy Today, todavía es cuestionable para ellos, it's still questionable for them. pero va a darse el momento en que ya no podrán cuestionar. But there'll be a moment where they won't be able to question Porque it nos again. dice la Escritura Because it's written in Scripture que va a haber vida entre los muertos que van a resucitar. that the dead will come back alive. Dice en Apocalipsis 1:7. In Revelations 1:7 it says, Dice, he aquí, creo que se movió. He aquí que vienen con las nubes y todo ojo le verá y los que traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentaciones por él. Sí, amén. Amén. Amen. O sea, va a llegar un momento So there will be a moment en que van a tener que reconocer in which they'll have to recognize que Él era el Señor. that He was the Lord. Y hay muchas cosas escritas de lo que ha sucedido ya And there's many things written about what has y hay happened. otras de lo que va a suceder en la tierra. And there's others of what's Y going to happen on específicamente en earth, ese lugar, especially in this place. pues el Salvador fue el que escogió eso de esa manera. Because the Savior is the one that chose it Y a as it. nosotros nos lleva a entender la veracidad de las Escrituras And it takes us to understand the y la writing fidelidad scripture de Dios con su pueblo. and the Lord's faithfulness with His people. Ahora, usted no piense que eso va a ser allá y a usted no le va a afectar. So don't think that this is going to happen over there and it won't affect you. Porque usted como gentil Because as a Gentile, fue reinjertado en el pueblo de Dios, you were inserted in the bajo people la of sangre God del nuevo pacto. under the blood of the new covenant. Y eso te hace un hijo igual, And that makes you a child as con well, todos los derechos, with all of the rights, quizás con menos leyes, perhaps with less laws, porque tú tienes la gracia de Dios. because you have God's grace. Amén. Amen? Eso tienes que tenerlo seguro. And that's what you have to be sure of. Y algunas de las escrituras proféticas que se dieron cuando apareció en escena Israel, como la profecía de Ezequiel 37. And some of the prophecies that came true in Israel. Usted lo va a through leer en Ezekiel, casa porque yo sé que le va a llamar mucho la atención you todo lo can que read, estamos hablando. you can read it at home because it'll call your En attention. Ezequiel 37, In Ezekiel la 37, escritura habla the scripture talks about de un gran ejército que estaba en el valle de huesos secos. a great army that was in the valley of dried bones. Y hay una orden sobre Ezequiel And there was an order over que le dice, Ezekiel vaya y profetiza sobre todos esos huesos secos. that told him to go and prophesy over all those Y la escritura bones. dice que soplaron sobre esos huesos secos, And it says that they blew on those bones se juntaron, and they joined each other. revivieron esos huesos secos. And those
bones came back to life. Eso se refiere al cuando el pueblo de Israel vuelve y se levanta. And that's referring to when the people of Eso se Israel come cumplió en back. 1948. And that came true in 1948. Ahí renace Israel. That's when Israel is Quizás reborn. usted no lo sabía Perhaps you didn't know it porque usted no había nacido en esa fecha. because you weren't born at that point. Pero sucedió. But it happened. Y ahí está Israel. And Israel is Y hoy there. estamos ya en el 22. And now we're on 2022. Y hace 2600 años atrás se escribió esa palabra. And 2,600 years ago, the scripture was Ahora, written. si usted mira So if you look, lo que dice la escritura y leímos en el libro de Ezequiel 38:1, what it says in Ezekiel 38:1, ¿qué dijo? what does it say? Vino a mí palabra de Jehová A diciendo, word of the Lord came to me saying, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en Son- tierra de Magog. Son of man, set your face against Gog at the land of Magog. Ahora, ¿quién es Gog? So who is Gog? Magog, ¿de dónde salieron? And where did they come from? Son tiempos finales. These are end of times. Es necesario que usted conozca de dónde salen estos nombres. And it's necessary for you to know where these names come from. Y en la Biblia aparecen estos nombres And in the Bible, these names en el appear libro de Génesis. in the book of Genesis. Los hijos de Noé. The children of Noah. Noé, ¿se acuerdan de Noé? Do you remember Noah? Que fue usado por Dios con su familia para repoblar la tierra después de que todo quedó desolado. Whom was used to repopulate the land after everything was destroyed. Noé tuvo hijos, Noah had children, pero esos hijos de Noé tuvieron la oportunidad de salir y poblar el mundo. and those children had the opportunity to go and populate the land. Y de los hijos de Noé, And from Noah's children, que se llamó Jafé, Can y Sen, Japhet, Cam, Sem, de ellos sale toda la población que hoy cubrió la tierra. from them come all the populations that filled the earth. Jafé se ubicó en el norte. Pongan bien a lo que está en la pantalla. Japhet was in the Pongan north, cuidado. so pay attention to the map. Jafé se ubicó en el norte. Japhet was on the north, Sen se fue al oriente Sed went on to the y west, Can se fue hacia el sur. and Cam went south. De Jafé se habla de que tuvieron varios hijos. It said that Japhet had many children. Y en la escritura nos habla de unos que se llaman Gomer, Scripture talks about some otro named que se llama Gomer, Magog. other Magog. Y de ahí ellos se fueron expandiendo en el norte y se fueron abriendo por todas esas tierras. And from there they expanded north in all those lands. Gog es el nombre que se le da a una autoridad espiritual de las tinieblas. Gog is the name that they give a spiritual Alguien que authority. tiene unas características malvadas. Someone who has bad attitudes or Maquiavélicas. characters. Someone Alguien que tiene pensamientos bien extraños who has very strange thoughts de maldad. of evil. Así que cuando nosotros vemos este mapa, So when we see this map, ahí hay una cosa que empieza a suceder. we see something happening here. Y es como se empiezan a agrupar toda esta agenda para los últimos días And we see- que estamos viviendo. And we see the agenda that's happening towards the end of time. Al lado de Jafé Next to Japhet, hay un principado muy grande que se llama, ese es un mapa con nombres como estaba antes, no se vaya a confundir. don't be confused, this is a map of the older times. Le estoy colocando un poquito para que haga referencia a cómo estaba ese mapa antes. For you to understand the reference of how the map used to be. Usted ve ahí abajito el Imperio Otomano. And so there you see the Ottoman Empire Arriba ve el Principado de Moscú. and Mosque. Y, y luego por allá arriba aparece donde están el Imperio Romano y Germánico. Y todo eso se fue abriendo de una manera al mapa que hoy tenemos, And then you have all the other empires that created today's map. que es completamente quizás diferente. That is perhaps completely different. Miren la diferencia. So you can see the difference. Al lado de Jafé entonces está Rusia. On the side of Japhet is Russia. Y los descendientes de Jafé poblaron todo ese territorio europeo. And his descendants filled all these European nations. Lo que antiguamente eran los anglosajones. What used to be a different people. O sea que esas tierras se llamaban diferente, ahorita ven otros nombres. And so they were called differently, but now you see different names. Los mapas han cambiado y siguen cambiando. Because maps have changed and they Ahora keep vemos changing. países que no existían antes con esos nombres. Now we see countries that never Oímos de didn't exist. Bielorrusia, Now we hear of Belarus, de Ucrania, of Ukraine, de Azerbaiyán, of de Turkmenistán, ella no puede ni producir eso, Turkmenistán. ni pronunciarlo, de Alemania.
de Luxemburgo. Todos esos sectores fueron los que habitaron la gente que venía de Jafet. And all these people were descendants from Japhet. Ahora, esta guerra tiene un componente escondido que ya empieza a revelarse. And there was a hidden agenda that was revealed through Y es this. una persecución en contra de los judíos. And it was persecution against the Jews. Es una persecución en contra del pueblo de Dios en todos los países. It's persecution of the people of God in all countries. Lo cual va a hacer que sea mayor el número de judíos que regresen Which shows that it will be a greater number of Jews returning a Israel para el cumplimiento de la promesa del Mesías. to Israel for the coming true of the Messiah. Muchos hemos escuchado la palabra antisemita And so many of us have heard the word y anti-Semitic. siempre la asocian como una palabra que va en contra de los judíos. And they associate it with people going against the Jews. Esa palabra viene de Sem, It's a word that comes from Sem. de ahí es antisemitas, o sea, había mucha contrariedad contra ese pueblo Because there was a lot of opposition onto the, y de ahí salió esa palabra. and so that word came out of there. Eran los que no querían saber nada They were the ones that didn't want to know anything de los semitas. of the Semites. Ahí hay un movimiento grande So there was a movement que quiere acabar con todos los judíos. that wants to end with all the Jews. Y todo ese sector que ustedes ven en el mapa And this whole section in the map de Irak of Iraq y de Irán, and Iran, que hoy están allí that today's right there con ese nombre, with that name. es el lugar donde anteriormente estuvo Abraham. And that's the land where Abraham used Por to ahí be. aparece Persia, You also see Persia cuando la Biblia se refiere a Ur de los Caldeos. when it refers to, Por ahí están también los edomitas de la tierra de Moab. you also see the people from the land of Moab. Esos edomitas era ahí donde aparece Pakistán, And you see Afganistán. Pakistan and Todos esos pueblos eran semitas. all these people were Semites. Entonces, cuando en realidad se dicen antisemitas, So when they say anti-Semitic, no se estaba diciendo que eran antijudíos. it's not that they were anti-Jews. Antisemismo es todo que sea en contra del pueblo del Medio Oriente. It's everybody against the people of the Orient. Todo ese sector que se denominaba y se conocía como la Mesopotamia, That whole section known as Mesopotamia, todo ese sector del Medio Oriente of the Middle East, es lo que generó el antisemismo. are the people that inherited that anti-Semitic. Ahora, el otro es Can, que usted lo ve más abajo. And so the other side is Cam. De Can tenemos mucho para aprender. And from there we have many things to learn from. Y en las clases y todo lo que ustedes han escuchado, los que están en el Ministerio de Intercesión, And all the things that you've learned from there in the group conocen of mucho de lo que sucedió a través de esa herencia de Can. then you understand what came Y ellos se after ubicaron inheritance. en la parte norte de África. And they inhabited the northern part of Africa. Estuvieron en Egipto. They were in Egypt. Ahí donde usted ve, Where you see right there, está casi cerca it's really close a un país que todos conocemos que es muy pequeño, to a small country that we all know of. que es Israel. That's Israel. Pero usted dirá, pastor, ¿qué juega Israel hoy en todo esto? But you might say, Pastor, what does this play on anything? ¿Cuál es el papel de Israel hoy? What's the paper of Israel today? Israel, mírelo, ahí está la flecha. You can see right La there parte de Israel abajo. in the small. Ni siquiera lo alcanzamos a ver en el mapa. It's not even shown in the map. Allá arriba hay otra flecha And there's another arrow up there. y es donde está hoy el conflicto. And that's where today's conflict is. Y la pregunta es, ¿qué tiene que ver Israel hoy? And so the question is, what does Israel have to do today? En los tiempos During the times de ese mismo, of this Semitism, ahí estaban los cananeos, los jebuseos y todos ellos you see these groups of people que conformaban el antiguo Israel that made up the old Israel antes de que naciera el nuevo Israel. before new Israel came to be. Y entonces usted está viendo que en el mapa está Irán, Irak, Arabia Saudita, Turquía, And so, Siria, and so you see countries like Syria and Turkey and que son parte del diseño original, aunque existían antes con otro nombre. that are part of the original plan, even though they had different names at this point. Ahora, conforme al libro de Ezequiel, And so now, according to the book of Ezekiel, God es la cabeza de Magog. Gog is the head of Magog. Allí hay una autoridad sobre esa tierra. And so there's authority over that land. Hay una autoridad sobre esa tierra de Magog. There's authority over this land of Magog. Y la Biblia nos dice, así ha dicho Jehová, yo estoy contra ti, oh Gog,
príncipe soberano. And so it says that I am against you, Gog, chief prince of, Y luego dice, y te voy a quebrantar, and I will destroy you, te voy a poner garfios en tus quijadas, and I will put hooks in your jaws, voy a acabar contigo. and I will end your armies. Y luego dice, y se refiere a Persia, And then it refers to Persia. a Cus, Fus, con todos ellos dice, a todos ellos los voy a acabar. And he says, and I will perish, all these nations will perish. Y vuelve y se refiere a uno que era de la generación de Noé. And he also talks about someone from the Dice inheritance of Gomer y Abraham. todas sus tropas. And he says Gomer and all of its troops. Habla de la casa de Togarma, It talks about the house of Togarmah de los confines del norte. from the far north. Y todo eso dice que están contigo. And all of the nations that are with you. Y aquí usted ve una cantidad de pueblos que hoy quizás no los conocemos con esos nombres. And so you see all these nations that perhaps aren't known with these names. Pero si estudiamos vamos a encontrar en los mapas But if we study, we see on the maps que el antiguo Persia hoy es Irán. that ancient Persia is now Iran. Cus es Etiopía. Cush is now Pug es Ethiopia. Libia. And the other one's Libya. Put es Libia. Put is Libya. Togarma es Turquía. And then we also have Togarmah as Turkey. Y Magog es Rusia. And Magog is Russia. Entonces se habla de coaliciones, se habla de reunión de varias naciones. And so we see coalitions of different countries. Y en el Medio Oriente eso sucede ya. And in the Middle East, this is already happening. Entonces entendemos para que se cumpla la profecía, And so we see that for the prophecy to come true, para que se cumpla Magog, in order for Magog to come se true, van a tener que crear alianzas, then alliances have to come coaliciones entre naciones. and coalitions against nations. Se van a unir, They're going to unite. habrán grupos de un lado y grupos en otro. There'll be groups on one side and groups in Ya another. hoy lo vemos. We already see that. Hoy tenemos un grupo que es la OTAN. We see a group already. Hoy ellos están casi todos los de este lado de Europa Occidental, incluyendo a nosotros. And we see that all of the Western countries, including Hay us, otro are part grupo of que it. son los árabes. And then we have a group that are the Arabs. Y hay por consiguiente una tendencia de un gran principado And there's a tendency of a great que group está tratando de reunir todas las naciones que antes eran de la Unión Soviética that's trying to get together the nations that used to be from the Soviet antes de la Union caída de Gorbachev. before the fall of Gorbachev. Antes de que cayera la Unión Soviética en el gobierno de Gorbachev, había muchos estados juntos. So before the Soviet fall, there was a lot of nations together. Y hoy se quieren volver otra vez a juntar. And now they're trying to get back together. O again. los quieren, mejor dicho. Es de otra manera decirlo. Or perhaps it's another way of De saying esa manera ahí se va completando la formación de ese cuarto imperio, quizás, que habla el libro de Daniel. So we see the completion of that fourth nation that we see Y in the para book of hablar del Daniel. cuarto imperio, que son los tiempos finales, And to speak of the end of times, muchos se han especulado que el cuarto imperio sería Roma. many have speculated that fourth empire is going to be Rome, Otros han hablado que el cuarto imperio sería China or that it would be China, o que sería Estados Unidos. or that it would be the US. Pero si usted vaya a estudia, yo le pido que usted estudie, yo hoy no le voy a enfocar en esto. But if you go and you study, De acuerdo a la profecía de Daniel, according to Daniel's prophecy, se habla que será un imperio it speaks that it will be an empire que tiene dos grandes piernas, that has 2 legs, 10 dedos. 10 fingers. Entonces está hablando que ese cuarto imperio va a tener dos piernas grandes So it's saying it'll have 2 legs y va a terminar con esos 10 dedos. and it'll end with 10 fingers. Lo que se dice es que va a haber una estructura de unos gobiernos que controlan y muchos que los van a apoyar. That it'll be governments that support. Pero esto va mucho más allá, But it goes even further than that. porque en la revelación de Daniel Because in the revelation of Daniel, está Babilonia como una ciudad principal. we see Babylonia as a Amén. principal city. Diga conmigo Babilonia. Say with me, Babylon. Se me durmieron algunos, eso es lo que quería saber. Diga conmigo Babilonia. Say with me, Babylon. Ok, esto es pesado porque es algo que usted quizás dice, yo quiero el final, pero usted para poder ir a casa con paz en su corazón And in order to go home with peace in your y que heart, sea un instrumento and for you to be an instrument de parte de Dios, usted necesita conocer on behalf of God, you have to know, para que no se deje confundir, so that you're not allowed to ni lo get muevan con confused, corrientes de diferente doctrina. or that different doctrines can move you. Así que la revelación de Daniel habla de que hay una ciudad llamada que es Babilonia, donde se encontraba Persia, ¿no? So Perdón, Babilonia que se encontraba en Persia. Daniel speaks of Babylon that was in Persia, Y que hoy es Irán. and that is today Iran. Y entonces no es Roma.
So it's not Rome. Porque los romanos no conquistaron a Persia Because nunca. the Romans never conquered Ellos no Persia. llegaron hasta ahí. They never got there. Ellos no incluso no llegaron ni hasta Grecia. In fact, they didn't even get to Greece. Pero ese cuarto imperio ahora se quiere completar. But that fourth empire now wants Porque to la Biblia return. dice que ese imperio es necesario que se complete para que regrese el Mesías. Because it says that fourth empire has to come true in order for the Messiah to Pero come. mire la sorpresa que tenemos. But look at the surprise that we have. Ese cuarto imperio That fourth empire es algo que va a ser diferente. is something that's going to be different. Porque ese cuarto imperio se va a formar Because it's going to form no solo de unas naciones, not just from some nations, sino que será un dominio musulmán. but it'll be a Muslim domain. Usted ve ese mapa que yo le muestro ahí verde. The map that I show that's green, Todas esas naciones que están pintadas de verde all the green nations son países donde predomina los musulmanes. are nations where Islam is predominant ¿Cómo se han extendido? and how they've spread. Y cada día quieren tener más poder. And every day they want to have more power. Así que ese cuarto imperio So that fourth empire se va a componer quizás is perhaps going to be made up of por una gran alianza de naciones a great alliance of nations que van a tener control finalmente del mundo a través del Islam. that'll have final control of the world through Islam. Así que ellos serán como un gran imperio. So they'll be like an empire. No va a ser, como dice la escritura, de pronto tan textual, It's not going to be so exact like in the scripture, sino que va a ser un dominio de tipo religioso. but it'll be a religious domain. Ahora, ese dominio religioso es un dominio que ya hoy se está dando. And this religious domain is something that we can see Usted lo today. vive aquí en este país. You live it here in this, Lo this ve en country. Europa. You see it in Europe. Cada día hay mucho más y más personas musulmanes. Every day there's more and more Muslim people. De cada musulmán nace 8 hijos. From every Muslim you have 8 Y children. ellos como estrategia tienen claro And as a strategy they have it que clear la mejor manera de cómo ser ellos la mayor religión del mundo that the strategy to be the best or es the biggest trayendo hijos. religion is to have Porque more nacen en children. una familia 8 o 10, Because if 8 or 10 are born in son it, 10 musulmanes. then they're all Muslims. Hace 5 años 5 years ago, nosotros estuvimos en una conferencia. we were Oiga at a bien, conference, 5 años. and that was 5 years ago, Aquí nomás en Fayetteville, here in Fayetteville, donde nos empezaron a hablar acerca de un fenómeno como este. where they started speaking to us about a phenomenon Y like nos this one. preguntaron qué estamos haciendo nosotros como iglesia. And they asked, what are we doing as a church? Porque ahí en Fayetteville Because in Fayetteville, ya hay una mezquita. you already have a mosque. Y cada vez están llegando más y más musulmanes. And every day more and more Y el Muslims objetivo come. de ellos es seguir poblando y poblando la tierra. And their objective is to fill the Y world. cada vez que hayan más hijos, And every time they have more children, ellos van a ir creciendo. they're going to grow. Y está pasando hoy. And it's happening today. Porque ahí donde estaba antes Persia, que hoy es Irán, Because where Persia used to be, which is Iran se ha today, levantado un enemigo you see an enemy rising que no es muy amigo de Israel. that's not friends with Y si Israel. usted ve ese mapa, And if you see the map, observe que hay un puntico rojo. you can see a tiny little red point, ¿Lo alcanzan a ver? if you can see it. Ese puntico rojo es el Estado de Israel. And that red part is Israel. En medio de todo eso, el único que no es musulmán. In the midst of all that, the only one who isn't Pero le Muslim. tengo una sorpresa mejor. But I have another surprise. Dentro del Estado de Israel Within the land of Israel, hay una gran población que es musulmán. there's a great population that's O sea Muslim. que hay una amenaza muy grande. So it's a great threat. Hay un enemigo común en medio de todo esto. There's a common enemy in all Irán of no this. se lleva con Israel. Iran isn't friends with No Israel. son muy buenos amigos. They're not very good friends. Irán tiene misiles apuntando hacia Israel. Iran has missiles pointed Cada towards vez lo Israel, amenaza que quiere acabarlo, and it's always threatening to end it, que quiere exterminarlo, saying it wants to exterminate it, porque ellos consideran que Israel no debe existir. because they consider Israel as something that shouldn't exist. Pero no lo hace. But they don't do it. ¿Y por qué no lo hace? And why do they not do it? Porque Irán solo quizás no puede hacerlo. Because Iran can't do it by itself. Necesita más naciones que se le unan y que se hagan un equipo con él. It needs more nations to be by its side. Entonces necesita crear una gran alianza. So it needs to create a great alliance. ¿Y con quién cree que lo va a hacer? And who do you think they'll do this with? Ellos poco a poco están haciendo alianza con los del norte. Little by little, they're
making allegiances with people of the north, con los de Magog. with the ones from Magog. Ellos son amigos de Rusia, They're friends of Russia. son grandes amigos They're great friends, y tienen enemigos en común. and they have common enemies. Pero por ahí aparece alguien But someone appears through here, donde usted vive, where you live, que se llama Estados Unidos. called the United No States. está en ese mapa, It's not in the map. no está en el mapa original de la Biblia. It's not in the original map of the Pero yo pienso Bible. But I believe que por alguna razón especial, that for a special reason, Dios creó esta nación conforme a los principios bíblicos God created this nation with the biblical foundations para que defendiese a su pueblo. so that it could defend its people. Porque aún siendo el país más joven que todos estos que ustedes ven, Because although it's the youngest nation in all of these countries, es Dios quien permitió que se convirtiera en la potencia mundial. God is the one that allowed for it to become such a big. Tiene que ver algo el plan de Dios en esto. The Lord's plan has to have something with Y it. por alguna razón, And for some reason, el odio que hay contra Israel the hate that is against Israel, lo quieren manifestar en contra de Estados Unidos. they want to manifest it against the Ayer. United States. Yesterday, Ayer atacaron, unos misiles lanzaron desde desde Irán contra Irak they shot missiles from Iraq into Iran, y lo dispararon directamente contra la embajada de Estados Unidos. and they aimed for the embassy of the United En States Irak. in Iran. En medio de lo que estamos viviendo, In the middle of what we're living, el fuego no termina. the fire doesn't stop. Y la razón que ellos dicen es que es una retaliación en contra And the reason is that it's a retaliation de Israel. against Israel. Porque Israel, Because Israel, hace un mes que tuvimos nosotros allá, ¿verdad? about a month ago, Sí. Y en esa semana fue que mataron unas personas que eran de un movimiento musulmán revolucionario en contra de Israel. they killed some leaders that were Muslims against Israel. Ahora ellos atacan And so now they're a attacking Estados Unidos por razón de Israel. the U.S. for reasons of Israel. ¿Usted entiende por qué entonces existimos como Estado ahora para Dios? So now you understand how we exist for Hay una God. razón especial. There's a special reason. Así que las batallas finales So all of the final battles, van a suceder en ese centro del mapa que ustedes ven ahí. they're seen in the middle of the map. Pero van a haber consecuencias para todo el globo. But there'll be consequences for the whole globe. Si usted va a la escritura se encuentra que en el libro de Daniel capítulo 7 If you go to scripture in Daniel 7, habla de unas bestias. you see that it talks about Y dice que beasts. se va a despertar una de ellas que es un oso. And it says that one's going to wake up, that's a Y que va a haber bear. entonces una alianza. And that there'll be an allegiance. Entonces va a haber una alianza entre quién? Entre Irán, And there'll be an allegiance between Iran, que es la tierra de Magog, that's the land of Magog, donde el Gog gobierna, where Gog governs, pero va a necesitar una potencia financiera. but it'll need a financial backing. Ahora mismo Rusia va a quedar muy mal. So Russia's going to end very Después badly. de la crisis económica va a quedar sin dinero. After its economical crisis, it'll Va a have no necesitar a money. alguien que le dé un brazo fuerte. It'll need someone to give him its arm. ¿Cuál es ese brazo fuerte? And what's that strong arm? Hay alguien que se llama China, There's someone called China que hoy por hoy es muy potente that económicamente. today is very economically rich. Entonces eso vendrán y se harán una sola alianza que va a representar lo que la Biblia nos habla de Magog, So if they come, they form an alliance and they'll represent Magog, que es ahí donde está Gog. which is where Gog is. Ahora no estamos diciendo, escuchen bien en esto, And so we're not saying, and pay no close estamos attention. diciendo que hoy se está dando ya la batalla de Gog y Magog. We're not saying that the battle of Gog and Magog is taking place right now. Lo que la Escritura nos está mostrando y lo que Dios nos está revelando What Scripture is showing and God is revealing es que estamos en la antesala de los tiempos de Gog y Magog. is that we're in the brink of those times of Amén. Gog and Magog. Amen. Porque es importante que entendamos todo esto. Why is it important for us to understand this? Porque para poder que se suceda Gog y Magog, Because in order for Gog and Magog to happen, Israel tiene que aparecer en escena. Israel has to happen in the middle. Israel tiene que aparecer porque el Mesías va a regresar allí. Israel has to appear because the Messiah is going to come back. Y there. hoy Israel aún no se ha manifestado para nada. And today Israel hasn't manifested itself Está at all. calladito, It's quiet. no quiere que lo involucren, It doesn't want to be involved. no quiere estar en problemas con Ucrania ni con Rusia. It doesn't want any problems with Ukraine or Porque Russia. hay muchísimos judíos en esa región. Because there's many Jews in this region. Hay muchos judíos ahí donde está la guerra ahora There's many Jews where the war is at. que
necesitan regresar a la tierra prometida. that need to return to the promised land. Ya llevamos 2 semanas y media So we already have 2.5 y weeks. cada vez el conflicto se siente como que se amplía más. And every day the conflict feels like it expands and grows. Esta mañana yo estaba orando en un tiempo y yo sentía algo como que cada vez está como cercano, abriéndose más el cerco. I was praying and I felt as if the fence was getting bigger. Cada and bigger. día aparece como que están avanzando a atacar un poco más hacia afuera. It's as if they advance a little to attack the outside more and more. Y cuando eso sucede, lo que están haciendo es abriendo el espacio para que se involucren más naciones. When this happens, they're opening space for other nations to become involved. Pero hay que esperar hasta que llegue Israel ahí. But we have to wait until Israel shows up. Porque ahora muchas medidas se han tomado y Europa y Canadá y Estados Unidos y todo el mundo está sancionando a Rusia Because many nations are now sanctioning Russia para que sea afectado. in order for it to be affected. Pero tenga en cuenta que lo que está pasando allá, como veíamos en el mapa tan lejos, But you have to take notice that everything happening over there in the map far away hoy afecta a tu bolsillo is affecting us en el otro lado del mundo. and the other side of the world. O sea que es el momento en que los escépticos terminen. So it's time for all of the skeptics to Porque end, la palabra dejó de ser historia because the Bible stopped being history y es una realidad para nuestras vidas. and it has turned into reality in our lives. ¿Por qué se cree que Rusia atacó a Ucrania? Why is it believed that Russia attacked Ukraine? ¿Por lo que hay ahí dentro? Because of what's within it? No, básicamente lo atacó porque no quiere que nadie se acerque a ellos, a Rusia. They did it because they don't want anyone getting close to Russia. Cuando Ucrania dijo que quería pertenecer a la OTAN, When Ukraine said it wanted to be a part of, él se iba a mostrar en un bloque que iba a interrumpir la expansión de Magog. then it would be a block that didn't allow for the expansion of Magog to take place. Entonces, este hombre que hoy gobierna a Rusia, And so this man that governs Russia, desde que él subió a ese gobierno, él tiene un objetivo y una meta. since he began this empire, he has an objective. Y es volver a reunir todos los países que antes estuvieron bajo la Unión Soviética. And that's to unite all the countries that used to be under the Soviet Union. Y de ahí es que aparezca mucha similitud entre él y Hitler. And that's where you see many similarities between him Porque and son Hitler. personas con mucha ansia de poder Because they're people with a lot of anxiousness for y power que crean terror en todo lugar. and that create terror in every place. Entonces hoy vemos que entre Israel y Rusia And so we see that between Israel and Russia, no hay una excelente amistad. there's not a great friendship. Pero Rusia apoya a Siria, que es vecino de Israel. But Russia supports Syria, who's a neighbor of Sus Israel. misiles están listos para disparar. And its missiles are always ready to fire. Y otra cosa que tenemos que entender es que el fuerte que Rusia tiene hoy Another thing we have to understand is that the strength that Russia has today son sus yacimientos de petróleo y de gas. are through its petroleum and its gas. Pero Israel no tiene nada que competir con él hoy. And Israel doesn't have anything to compete against it today. Porque Israel tiene petróleo, pero solamente lo usan para ellos, suficiente para ellos. Because Israel has petroleum, but they use it for O themselves. sea que Israel no es un país que tenga mucho interés para Rusia por razón de sus yacimientos naturales. Meaning that Israel isn't something important to Russia through its natural resources. Pero mire usted cómo se mueve el plan de Dios sobre la tierra de Israel. But see how God's plan moves over Israel. En 1948, In 1948, cuando decidieron que esa tierra sería la que le iban a entregar al When- pueblo de Dios para establecerse, when they decided that this land was going to be given to the people of God for them to Ahí no establish había nada. themselves, there was nothing. eso era un desierto. It was a desert. No se daba ni la comida. Food didn't even grow there. Hoy And today, es una de las naciones más prósperas it's one of the most prosperous nations donde en el desierto se da la comida. where food blossoms from the desert. Es uno de los países con mayor desarrollo tecnológico, It's one of the nations with the biggest technological, donde han salido los más grandes científicos en el último tiempo. where the greatest scientists have come out lately. No había gas, There was nothing. pero hace 2 años, oigan bien, 2 años nomás, But 2 years ago, Israel encontró un yacimiento de gas. Israel found a supply for gas. Ese lugar estaba ahí, This place was there, pero nadie lo sabía.
but nobody knew it. Dios lo sabía. God knew. Amén. Amen? Porque está en el plan de Dios. Because it's in God's plan. Ahora ese yacimiento que está ahí And so now that is there, le permite a Israel tener gas para exportar. it allows for Israel to have gas to export. Y es tan grande ese yacimiento And this supply is so large que ellos lo llamaron Leviatán. that they named it Leviathan. Porque Leviatán significa que es un monstruo de los mares. Because Leviathan is a monster of the oceans. Y entonces ese monstruo de los mares And so this monster of the oceans, es tan grande it's so big que finalmente se va a convertir en una amenaza. that it'll turn into a danger. Porque para Europa es un problema decirle a Rusia Because for Europe, it's an issue to tell Russia que no tiene más relaciones porque les va a cortar el gas. that they can't have any more friendships because they'll cut the gas. Pero una vez Europa mire el gas que hay en Israel But once Europe sees the gas within Israel y que empiecen a suplirse de ahí, and they start supplying off of that, entonces Rusia será ahora sí un enemigo de Israel por la reserva natural. then Russia will turn against Israel. Esos son for los natural tiempos resources. finales que habla Ezequiel. And those are the end of times that Ezekiel Son talks los about. tiempos que usted lee en la escritura. It's the times that you read in the scripture. Cuando Ezequiel 38 nos dice, When Ezekiel 38 tells así ha us, dicho Jehová el Señor. the Lord God has said, Oiga bien, en aquel día subirán palabras en tu corazón on y that concebirás mal pensamiento. On that day, thoughts will come to your mind, and you will devise evil schemes. La escritura le está hablando por medio del profeta Ezequiel So the scripture is talking A within Gog. Israel to Gog, y dice, y dirás, and it says, "You'll see. subiré contra una tierra indefensa, You will go against the land without any land, iré contra Walls. gentes tranquilas que habitan confiadamente. and I will attack peaceful and unsuspecting people. Todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas, All of them living without walls and without gates and bars, para arrebatar despojos y para tomar botín. in order to plunder and loot." Eso que usted ve en esa imagen, That you see in this image, eso es una parte de Israel. that's a part of Israel, Ahí vive ese pueblo que dice la escritura. and that people that the scripture talks about live there. Y ese lugar que yo les coloqué And the place that I placed, es el Valle de Megido. it's the valley De Megido. of Megido. Dígalo en español, que todos saben un nuevo nombre, Megido. Of Megido. Exacto. Y ahí es donde se va a dar la batalla final. And that's where the final battle is going to take Pero la place. escritura hoy nos está diciendo But scripture tells us today que Dios va a poner en ese corazón de ese hombre, that the Lord is going to place within this man's heart de esa autoridad espiritual de maldad llamado Gog, of this spiritual evil authority named para Gog que vaya in order to go y arrebate and to take away el botín que tiene Israel. the place that Israel has. ¿Cuál es el botín que tiene Israel ahora entonces? And what is it that Israel has? Ahí donde va a entrar. And that's how they're Porque ese gas going. les interesa a ellos. Because that gas interests them. Ahí está mostrándonos claramente la escritura And scripture is showing us clearly que un día va a suceder. that one day this is going to happen. No está diciendo específicamente cuál es ese pueblo, It's not specifying what people it is, pero nos dice que es el pueblo recogido de las naciones, but it says that it's the people collected from the nations que mora en la parte central de la tierra. that dwells in the center of the world. Amén. Amen. ¿De quién está hablando entonces el profeta ahí? So then who's the prophet speaking ¿Quién of? está en el centro de la tierra? Who's in the center of the world? Es Israel. It's Israel. Concretamente lo que está diciendo la palabra es que Gog va a ir y va a tomar lo que hay ahí, que es un botín. So scripture is saying that Gog is going to go and it's going to try to take away all of the riches. Ahora, cuando eso suceda, So when this happens, ahí es que se va a dar la batalla de Gog y Magog. then is when we'll see the battle of Gog and Magog. Hoy no es Gog y Magog todavía. Today is not Gog and Magog yet. Estamos en la antesala. Where before, Muchas cosas quizás van a pasar, many things might happen, pero aún no es el fin. but it's still not the end. ¿Qué dice Mateo 24? What does Matthew 24 say? Dice, oiréis de guerras, It says, "You will hear of wars, rumores de guerras, of rumors of war, pero dice, mira que no os turbéis, but see to it that you are not alarmed, porque es necesario que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. because such things must happen, but the end is still not here."
Porque se van a levantar reino contra reino y nación contra nación. Because kingdom will rise against kingdom and nation against nation. Habrá pestes, ¿cuántos dicen amén? There will be famines. Habrá hambres, There will be famines, terremotos, earthquakes, y todo esto será principio de dolores. and all these things are the beginning of pain. ¿Qué nos dice hoy la Escritura a nosotros como iglesia? What does the scripture says as a church? Que nos preparemos, That we should be prepared. porque aún hay cosas que no han sucedido, Because there's still things that haven't happened, pero que nosotros ya sabemos que va a suceder. but that we know will happen. Y no nos dice, vayan y escóndanse, And it doesn't say go and hide. porque el día y la hora nadie lo sabe. Because the time and hour No se vaya a nobody knows. esconder porque queda ahí y nadie lo encuentra. Es como los niños cuando cuentan 1, 2, 3, 5, 10 y nadie lo encuentra. So don't go and hide because no one's going to find you. No se está diciendo la Escritura que tengamos miedo, ni temor, ni nos escondamos. Scripture isn't saying to be afraid or to hide. Lo que nos está diciendo la Escritura What scripture is saying es que nos preparemos, is for us to be prepared. porque hay algo que viene todavía, Because there's something that's still yet to que no come. sabemos cuándo. We don't know when. Usted tiene que estar intercediendo por una nación, You have to be praying for a nation. intercediendo por esta tierra, You should be praying for this land, intercediendo por los gobernantes, praying for the governors, por todos, for all of them. porque usted no sabe cómo va a ser esa guerra global. Because you don't know how this global war is going to take place. Evidentemente van a haber alianzas, There'll be alliances, pero se puede dar de muy diferentes maneras estas guerras. but they can end in various different Puede ways. ser una guerra con la informática, It can be a war of information. puede ser un problema con una guerra comercial, It can be a commercial war desarrollo de armas químicas. or with chemical weapons. Pero aquí nos dice que vendrán hambres, But it says that there'll be vendrán famines, enfermedades, and there'll be illnesses, muertes. ill and dying. Eso es lo que produce guerra. And this is what produces war. Preparémonos, So be prepared. porque dice que vienen tiempos de hambre Because it says that times are coming of y hunger. todos estaremos afectados, no importa qué tan lejos vivamos de las tierras de Gog. And we're all going to be affected no matter how far away from Gog we are. Porque para sorpresa de todos nosotros, Because for all of our surprise, Gog tiene influencia muy cerca de nosotros. Gog has a lot of influence near us. En Centroamérica él tiene influencia. It has influence in Central America Él tiene influencia en Cuba, and in Cuba, en Nicaragua, in Nicaragua, en Bolivia. and Bolivia. Esos países muestran interés de apoyarlo a ellos directamente y así lo dicen. These countries show interest in supporting them and they are open about it. Por alguna razón el Señor nos instó, nos enseñó And for some reason the Lord has showed us a que oremos siempre por las autoridades. to always pray for the authorities. Que oremos siempre por las autoridades para que reciban sabiduría de parte de Dios. To pray for authorities so that they can be moved by God. Porque seremos afectados Because we will be affected. y usted está llamado a ser esa persona. And you've been called to be that person. Porque usted ya sabe qué es lo que va a pasar. Because you already know what's going to happen. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es lo que la Biblia nos dice que tenemos que hacer. And what we have to do is what the Bible tells us Porque to hay do. una protección sobrenatural sobre el pueblo de Dios. Because there's a supernatural protection over Hay the una people of God. protección sobrenatural sobre el pueblo de Dios. There's a supernatural protection Yo no over sé God's si usted es el people. pueblo de Dios, usted tiene que aplaudir. If you're Porque hay God's una people. protección sobrenatural sobre los escogidos. Because there's a protection over his chosen ones. Dios tiene una protección especial sobre ese pequeño país que está en el centro de la tierra. God has special protection over the people in the middle of that land. Y usted dirá, pastor, ¿cómo así? Si Siria está muy cerca de Israel. And you may say, Pastor, but Syria is really close to Israel. Pero lo que nosotros sabemos es que Israel no corre peligro. But what we know is that Israel isn't in danger. Los gigantes tienen armas nucleares. The giants have nuclear weapons. Israel es muy pequeñito. Israel is very small. Quizás la fuerza militar de Israel no es tan grande como de las grandes naciones. Perhaps its military forces aren't as big as the other Pero nations. sí lo que sabemos y que es cierto But what we do know, and that is true, es que el ejército de los cielos es más grande y más poderoso. is that the heaven's armies are Y es greater and more suficiente powerful. para derrotar al enemigo. And it's enough to defeat the enemy. Usted no aplaudió If you didn't applaud, porque usted trata de ser escéptico. it's because you are a skeptic. Pero yo se lo voy a mostrar de esta manera. But I'll show it this way. En 1967, In 1967, muchos de ustedes no habían nacido. many of you hadn't been born. Pero yo tengo el privilegio de poderles contar esta historia. But I have the privilege of telling you this story. No fui allá, pero I tuve la wasn't, oportunidad de estudiarla, ¿verdad? I wasn't there, but I had the chance to study it. En ese año se dio la guerra más rápida que ha existido
And this year there was the fastest en war la historia reciente. in all of history, Se recent history. llamó la Guerra de los 6 días. And it was the War of 7 days. A Israel lo amenazó Egipto, Israel was threatened by Egypt, Jordania, Siria, Líbano, todos sus vecinos. Jordan, and Lebanon, and all of its neighbors. Se prepararon con armas, They were prepared with weapons. trataron de bloquearlo. They tried to block it. Israel era es un estado pequeñito And Israel is a small state. y en ese instante había una amenaza de guerra. And there was a threat of war. Pero la sabiduría viene de Dios. ¿Cuántos dicen But amén? wisdom comes from God. Amen. En 6 días In 6 days, Israel derrotó al enemigo Israel defeated the enemy. y salió vencedor. And it was victorious. Lo primero que hizo Israel The first thing that Israel did fue que Dios le dio una estrategia is that God gave it a strategy. y en esa estrategia atacó primero And in this strategy, it attacked first. y neutralizó a Egipto, que venía del sur And it neutralized Egypt that came from y the era el south. ejército más grande. And that was the biggest army. En el resto de los días On the other days, neutralizó los del norte it neutralized those of the north. y finalmente tuvieron que irse. And finally, they had to leave. Fue en esa guerra donde Israel recuperó a Jerusalén, que hoy es la nombrada capital. It was in this battle that Ustedes they tienen got que ir allá, Jerusalem. ¿verdad? ¿Cuántos That's van a the ir? capital. Recuperaron las tierras de Golán They recovered the lands of Golan. y de ahí se manejó una nueva nación. And from there was a new nation. Pero algo que sucedió y me llamó mucho la atención a mí, But something that happened and called my attention y es lo que dijeron los soldados del ejército de Egipto. was what the soldiers of Egypt said. Porque ellos estaban muy decididos a atacar, Because they were so sure on attacking, pero una vez empezó la guerra ellos se echaron para atrás. but once the war started, they drew back. Y hay un testimonio muy claro And there's a very clear testimony que dice que los soldados del ejército de Egipto, that says that the Egyptian soldiers, ellos estaban peleando contra los israelitas, they were fighting against the Israelites. pero que ellos vieron un ejército muy grande But that they saw such a big army que venía sobre las nubes contra ellos. coming against them from the Y clouds. que ellos vieron algo tan grande que no podían ir en contra de ellos. And they saw something so big Y that que they just couldn't go inmediatamente against. tuvieron que echar para And atrás. so immediately they had Eso to es el retreat. ejército de Dios And que that's pelea por su pueblo. the Ese es Lord's- el ejército de Dios que pelea por sus hijos The Lord's army that fights for his de children una manera sobrenatural. in a supernatural way. En 1973, In 1963, again, muchos de ustedes no estaban, pero yo sí estaba. again, Se many were here. enfrentó Israel. Mire que es peleonero, ¿sí o no? Israel was Chiquitico pero confronted. peleonero. So it's a little bit feisty. Tuvo que enfrentarse también contra otros que son vecinos de él. Also had to go against other nations that Y were los neighbors. venció. And they defeated them. Volvió otra vez a pelear contra Siria y Siria salió derrotado. They fought Syria again and Syria was defeated. Así que hoy llegó la hora para que los escépticos dejen de ser escépticos y crean en la verdad que es la Biblia. So Amén. it's time for skeptics to stop being skeptics and believe Vamos a in God. Ezequiel 39. Let's go to Ezekiel 39. Porque en el caso de que se active, vamos a suponer que se active la guerra mundial. Because let's suppose that the world, Se puede dar War sin comes to- armas, it can happen without arms. puede ser tecnología, pero causa destrucción y muerte. It could be with technology that causes destruction and death. Con lo que hay hoy pueden dejar las ciudades sin agua, sin energía y eso es ya una guerra. Cities can have no water or anything. No va a and haber it's a war. comida. There won't be food. Entonces ahí entramos en una guerra que sí es algo como Gog y Magog, And so we go into a battle that's like Gog and Magog. que es diferente a la guerra del Armagedón. No se confundan con eso y no vamos a estudiar Armagedón hoy. That's different than Armageddon. Estamos diciendo simplemente que son los antesala de esos momentos. We're saying that we're on the brink of these moments. Pero todo apunta para que al final la agenda se direccione hacia allá. But it all points for the agenda turning towards them. Y puede que se logre el cese al fuego. And it can be perhaps that this fire does. Puede que mañana o la otra semana digan ya paramos la guerra. It can be that next week they say we'll stop the war.
Pero lo que entendemos cada vez que terminan las guerras But what we understand whenever wars end es que las naciones se reorganizan de nuevo, is that the nations reorganize se themselves, preparan they prepare, y se hacen más fuertes para cumplir su objetivo. and they're even stronger in order to complete its Así que objective. ninguno sabemos cuánto va a durar. So none of us know how long it's going to last. Quizás se pueda convertir en una guerra interminable como la de Afganistán, Perhaps it's a never-ending war like Afghanistan, porque en la forma como se ve hoy, se ve que no pueden hacerlo fácil como estaba pensado para ellos. because it looks like it's harder than what they thought it was going to be. Pero lo que sí tenemos claro hoy But what we do have sure es que today nosotros somos esa última generación is that we are that last y generation, debemos estar preparados, and that we should be prepared, porque la palabra se va a cumplir, because God's word is going to come se true. tiene que cumplir. It has to come true. Cuando la escritura nos habla en el libro de Ezequiel 39, Whenever scripture tells us in Ezekiel dice, y sacaré 39, tu arco de mano izquierda. Lean conmigo bien despacio. read with me slowly. Y derribaré tus saetas de tu mano derecha. And I will strike your bow from your left Ahí está hand. hablando el Señor de nuevo a Gog. And so the Lord is speaking to Gog Y again. le va a decir, And y he le says, dice, sobre los montes de Israel caerás tú. On the mountains of Israel you will fall. Tus tropas y los pueblos que fueron contigo también. Oiga, los pueblos que fueron contigo. And it says, all the nations that went with you, Todos los que se aliaron para ir en contra del pueblo de Dios. all those who allied against the people of God. Aves de rapiña de toda especie y las fieras del campo te ha dado por comida. Birds and all the wild animals were given to them as food. Y sobre la faz del campo caerás, And you will fall in open fields, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. for I have spoken, Amén. declares the sovereign Amén. Lord. Amen. Y enviaré, oiga bien, y enviaré fuego sobre Magog. And I will send fire Oiga, on allá Magog. arriba le va a enviar fuego. So he's going to send fire up there. Y sobre los que moran con seguridad en esas costas, y sabrán que yo soy Jehová. And those who live in safety in those coastlands, and they will know I'm the Lord. Amén. Amen. Pero luego dice lo siguiente. But then it says the following. Y haré notorio mi santo nombre. Oiga, santo. And I will make known my holy name. Haré notorio mi santo nombre I will- en medio de mi pueblo Israel y nunca jamás. And it says, I will make known Yo my le holy agrego, name. nunca jamás. And never again Dejaré profanar mi santo nombre. will I let my holy name be profaned. Y sabrán las naciones And the nations will know que yo soy Jehová, el santo de Israel. that I am Amén. the Lord, the Holy One of Israel. Que yo soy Jehová, el santo de Israel. That I am the Lord, the Holy One in Israel. He aquí viene y se cumplirá, dice Jehová el Señor, It is coming and it will surely take place. que este es el día del cual he hablado. This is the day I Amén. have spoken of. Amen. Lo que nos está diciendo la Escritura es que Israel será un lugar seguro. Scripture is saying that Israel will be a secure place. Porque el mismo Dios Todopoderoso The same God, all powerful, peleará por su pueblo en esa tierra. will fight for its people in this land. Y ahí terminará Gog y Magog, toda esa gente And Gog and Magog and all those people serán desarmados. will be disarmed. Porque Dios sabe proteger su gente. Because God knows how to protect his people. Él va a transformar lo malo en bueno. He will transform the ¿Cuántos dicen good, amén? the bad for good. Dios tiene control de todo sobre la faz de la tierra. God has control over everything. Todo on the lo que world. está sucediendo tiene un camino final. Everything happening has a final end. Y es que el Mesías regrese de And nuevo. it's all that so that the Amén. Messiah can return. El Amen. Mesías va a regresar. The Messiah will return. El Señor está a la puerta. The Lord is at Él the viene door. pronto. He comes soon. Cuando la Biblia nos dice en el libro de Mateo 24, When scripture says in Matthew que nos 24, dice, no dejes, where it says, no dejes que te engañen, do not allow yourself to be no dejes deceived. que seas engañado. Don't allow yourself to be lied Cuando le dijeron to. los discípulos, maestro, dinos cómo será el fin. When the disciples said, tell us what the end Él is le going to dijo, be mira like. que nadie os engañe. He said, watch out so that no one can deceive you. Nosotros no nos podemos confundir. We can't be confused. Volvamos a la escritura. We should return to scripture. Hablemos de lo que la palabra nos dice. Let's speak of what the scripture says to Usted va a speak of. Apocalipsis, quizás se pueda enredar con los tiempos finales con los jinetes, If you go to Revelations, you can get caught up in all the chariots, pero van a suceder. but it'll happen. Aún está por venir muchas cosas. A lot of things are still to come. Cuando se dio la manifestación del Espíritu Santo en el aposento alto, ¿cuántos años atrás hubo? When the manifestation of the Holy Spirit came, how Muchos se years ago was it? preguntaban y dudaban, Many asked themselves and they doubted. pero Pedro le dijo, But Peter told them, esto es el cumplimiento de tiempos proféticos. this is the coming true of prophetic. Hoy el Señor te times. dice, este es el cumplimiento de tiempos proféticos. And the Lord says this is the
No coming. importa lo que digan las noticias. No matter what the news say, A nosotros nos debe importar lo que la Escritura dice. we should only care what the scripture Porque si says. Jesús dice que viene por una novia, Because if Jesus says he's coming for the bride, debemos estar preparados. then we should be prepared. Amén. Amen. Así que la Biblia es real. So the Bible is true. La Biblia no miente. It doesn't lie. La Biblia es una historia It's a story que Dios estableció para nosotros, That- pero no es una historia para simplemente verla como tal, that God established for us, and it's not to be seen just as a story, sino para vivirla conforme al plan que Dios tiene. but something to be lived with according to God's plan. Cuando usted va al libro de Apocalipsis, When you go to the book of Revelations, Juan nos tiene mucho acerca de los últimos tiempos, John tells us a lot about the end of times. pero él nos dice, mire que no se engañe, But he says, look, do not allow yourself to be aún no deceived, es el fin. for it is still not the Usted y end. yo, tenemos que estar preparados We have to be prepared para ese tiempo for final. this final time. Porque dice la Escritura que por haberse multiplicado la maldad en el mundo, Because scripture says that because evilness has multiplied on the world, el amor de muchos se enfriará. the love of many will become cold. Usted y yo no nos vamos a enfriar. ¿Cuántos You and dicen I will amén? not become cold, amen? Usted y yo no nos vamos a enfriar. We're not going to get La cold. palabra nos dice que conocemos la verdad y la verdad nos hace libres. Because scripture says we will know the truth and the Así truth que will no set you seremos free. más esclavos del temor. So we won't be slaves to fear. La duda Doubt no va a venir a nosotros. will not come to us. Las noticias, los rumores The news and the rumors no van a hacer que nosotros tengamos miedo. will not cause us to be fearful, Tenemos una palabra because we have word que es verdad. that is true. Y antes de la batalla de Armagedón que sucederá en aquel lugar, And before the battle of Armageddon that will take place sucederá ahí en el Valle de los Mejidos. here in the valley of the Mejidos, Nosotros los redimidos we the redeemed y los que hemos perseverado and the ones that have persevered nos iremos con Él. will go with him. Amén. Amen. Así que en este tiempo So during this time, lo que tenemos que entender what we have to understand es que es el tiempo de volver a casa. it's that it's time to return home. Es el tiempo de hablar del plan de Dios. It's time to speak about God's plan. Es el tiempo en que nosotros It's nos time inclinemos de rodillas ante el Señor for us to incline before the Lord y que dejemos que Él nos hable a través de su palabra y de la revelación de su Santo Espíritu. and to allow for him to speak to us through revelation of the Holy Spirit, Que fluya en nosotros, for him to flow through us, que podamos oír su voz, for us to hear his voice, porque nosotros necesitamos escuchar la voz, because we need to hear his voice, que podamos apartarnos a un lugar silencioso to set ourselves apart to a silence place para que ahí recibamos paz so that we can receive peace y podamos conocer de verdad cuál es el plan de Dios. and that we can know the plan according to God. No es tiempo para encerrarte al frente de un televisor. It's not time to shut yourself in front of a TV. No es tiempo para estar youtubeando. It's not time for you to be looking on YouTube. Es tiempo para que tú te metas con el Señor. It's time for you to get it with God. Él murió en esa cruz He died in that cross por cada uno de nosotros, for every single one of us. pero Él no nos va a dejar desamparado. But he's not going to just leave us Él behind. no nos va a dejar desamparado. Póngase de pie, He's not going to leave por us. favor. Él nos prometió que nosotros tendríamos una vida eterna. He promised that we would have eternal life. Y así como Pablo le dijo a Timoteo, And like Paul told Timothy, yo deseo que tú seas prosperado en todo, I hope for you to be prosperous de in la misma everything, manera como prospera tu alma. the same way your soul prospers. Hoy el Señor te dice, The Lord tells you today, Él quiere prosperarte, He wants to prosper porque aún los tiempos no terminan. because the times have not come to an end. Muchos con la pandemia Many with the se pandemic enfriaron. got cold. Aún no regresan a la iglesia. They still haven't come back to the church. Y es muy probable And it's very que likely por la maldad se les endureció su corazón. that because of all the evil, their heart hardened Y ni itself. aún And not even lo que usted escucha hoy the things that you hear today los hace venir a buscar de Dios. will make them come to look for Him. Pero usted y yo But you and I,
que conocemos la palabra who know the Bible y que no nos hemos dejado enfriar, and have not allowed ourselves to lo become que tenemos cold. que hacer es seguir caminando delante de We need Dios, to keep walking in front of God, volver a conectarnos. to get connected with Him again. No se quede cuando usted reciba la invitación de que el día sábado hay ayuno aquí, When you receive, notice that there's porque fasting se here. pierde un momento maravilloso. On a Saturday, don't stay No se behind. pierda usted la bendición de estar aquí los martes, Don't miss the que blessings es el of being día here on que es Tuesdays. doblemente bendecido para el pueblo de A Dios. time that is double blessed by God. No se pierda el momento cuando usted a la madrugada puede empezar el día, como decía la hermana hoy. Or a time in the morning when you Un día can de pray. bendición cuando usted abre sus ojos y lo primero que habla y mira es a Dios intercediendo Or ante él. a blessing when the first thing you do is see God interceding for you. Usted hoy So today, tiene una responsabilidad delante de Dios you have a responsibility before God, y es interceder and it's to pray por las naciones de la tierra, for the nations of the world. porque usted y yo tenemos la respuesta ante esta situación. Because you and I have the answer in front of this La issue. escritura dice que al final de los tiempos Scripture says that at the end of el times, Señor vendrá y se parará en el monte de los olivos the Lord will come and He will stand on the Mount y of pondrá Olives, un pie en el monte and He will place a foot on the mountain, y a cada lado del monte dice, on each side of the mountain, y se romperá entonces y se abrirá un valle, and it will break in half, and it will open a valley, porque ahí va a establecer él el reinado sobre la faz de la tierra. because that's where He will establish His reign ¿Cómo va a over ser? land. Yo no lo sé. I don't know how it's going Pero to lo be, único que yo sé but the only es thing que that I do tengo un Salvador. is that I have a Savior. Tengo a alguien aquí que me da la seguridad. someone that's my assurance, Que si mañana me voy con Él. that if tomorrow I leave with Him, Que Él es santo. that He is holy, Que Él es santo. that He is holy, Y que todo esto que la Escritura nos muestra va a suceder un día. and that everything shown by Scripture will happen one Pero hay day. muchos que aún no conocen del Señor. But there's many that Hay still don't muchos know que the aún Lord. necesitan oír la voz de Dios. There's many that need to Y hear His voice. usted que está aquí conmigo, And you that are here with usted me, conoce de ese Dios vivo. you know that living Porque Él ha God. hecho grandes milagros en su vida. done great Él ha things in your hecho life. que usted esté aquí hoy. He's placed Es you un here today. privilegio It's a que usted no privilege puede desperdiciar. That you can't just let go to waste. La oportunidad The opportunity de que sea luz para otros for you to be light to others que se quieren ir that want to leave a ese pozo de fuego. to that pit of fire. Dios está empezando a hablarnos a nosotros The Lord is starting to speak to como us iglesia, as a church que tenemos que despertar, that we need to wake tenemos up. que activarnos, We need to porque activate usted y yo ourselves somos ese ejército. because we are that army. Así que póngase en fila para que el Señor lo use So stand in line en so that the estos Lord tiempos finales. can use you during these end of times. Porque dice la Escritura, Because Scripture says, cuando Jesús le dice a sus when the discípulos, Lord tells His yo disciples, os haré testigos and I will make you en witnesses Jerusalén, in en Jerusalem, Judea, in en Samaria, in Samaria, hasta lo último de la to tierra. the ends of the earth. Así que usted y yo tenemos esa responsabilidad So we have that de ser responsibility testigos. of being No witnesses. necesita irse, no vaya a decir ahorita, pastor, yo quiero ser un misionero, mándeme, porque lo mandaría a Ucrania inmediatamente. You don't have to ask to be sent to other nations. Usted tiene una misión muy cercana, You have a mission very y es close que to con you. solo dar un paso, And that's by simply usted se giving a encuentra cup, a alguien en su familia you find que someone aún no conoce del Señor. that still doesn't know the Lord. Y es nosotros los responsables And we are the responsible ones de que se cumpla, for it to come que true. todo el mundo conozca que Jesucristo es el Señor, For everyone to know that the Lord is para que ellos God, vengan y lo adoren, so that they can come and they can worship, para que ellos vengan y declaren que Él es el Santo de Israel. so that they can come and declare that He's the Holy One of Cuando Israel. oímos rumores de guerra, When we hear rumors of cuando war, oímos estos situaciones que suceden, and when we hear these situations happening, lo que el Señor nos dice, no te turbe tu corazón, the Lord says not to let your No te heart be turbes. worried. inclínate en oración, Incline and pray. clama Pray por aquellos que están sufriendo, for all those that are suffering, aquellos que cayeron en desgracia, for those that are in disgrace, para que sean fortalecidos por el Espíritu in order for them to be y que ellos strengthened, busquen and for them to look la salida y la respuesta que es Cristo. the solution and the way out that is Usted y yo Jesus. somos ese eslabón que el Señor necesita We are the aquí en ones la tierra that the Lord needs on this para earth que se cumpla la palabra in que Él order dejó. for the scripture to come true, Que hemos que ir y llevar la palabra. which is to take the Cuando scripture. usted viene a la iglesia, So when you come to usted church,
church, siembra para el ministerio. when you plant for the Usted está ministry, haciendo que otras personas you're conozcan. allowing other people to Usted está know. siendo un eslabón en esa cadena. You're a part of that Y chain. mientras tanto la palabra nos dice que resistamos al diablo And the scripture tells us to resist y the él va a enemy, huir de nosotros, and that dice he el will run apóstol from Santiago. us. Así que todo espíritu de temor, declárelo. So declare Todo every spirit, espíritu de miedo, every spirit todo of fear, espíritu de duda, every todo spirit, espíritu de inquietud que viene a any nosotros, spirit of unrest, or ahora rest, mismo en el nombre de in Cristo this very Jesús, second, in the name of échelo Jesus fuera, Christ, throw it out. declárelo, porque Declare. solo los valientes Because only arrebatarán the- el reino de los cielos. only the courageous will Esfuérzate y take sé it. valiente, dice el Señor en el libro de Josué. In the book of Joshua it says to Así be que strong. adórelo y declare So worship and que Él declare es santo, that He is holy, santo. holy. No se canse de decirle, Don't get tired of saying, porque cada vez que subimos la alabanza, because every time we lift our worship, el enemigo huye. the enemy runs. El enemigo huye de nuestras vidas. The enemy runs from our Los demonios lives. no resisten la adoración. The demons can Ellos no resist. resisten la alabanza de su pueblo. They can Porque resist. usted se para y levanta sus manos y Because you- dice, santo, You tres stand and say, veces holy. santo. Three Usted es times como los ángeles, You are like the angels, declarando, declarando en sus labios declaring with your lips que hay uno que está that there en is los one cielos in the heavens y que está ahí and that He is there y que nosotros somos ese estrado de los pies. and that we are that stool for His feet. Los cielos están tu trono, la tierra es el estrado de tus pies. Adorar al que es tres veces santo, no ha habido ni habrá otro como Él. Declárelo con toda la seguridad que usted está adorando a un Dios vivo. En los cielos está tu trono, la tierra es el estrado de tus pies. Adorar al que es tres veces santo, no ha habido ni habrá otro como Él. Mi voz llena tu trono de adoración y al subir tú llenas el templo de gloria. Tú eres santo, 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 Dios todopoderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. Santo, 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 Dios todopoderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. Tú eres santo, 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 Dios todopoderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. Tú eres santo, tú eres santo. Día y noche siempre te cantaré. Día y noche siempre te cantaré. Santo, día y noche siempre te cantaré. Día y noche siempre te cantaré. Santo, 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 Santo. día y noche siempre te cantaré. Día y noche siempre te cantaré. Santo, tú eres santo. Día y noche siempre te cantaré. Día y noche siempre te cantaré.
será? How will it be? ¿Cuándo los judíos reconocerán al Mesías? When the Jews recognize the ¿Cuándo Messiah? ellos van a reconocer al Señor? When are they going to recognize the Lord? ¿Cuándo será que a ellos se les va a revelar esa verdad? When will that truth be revealed to them? Y la respuesta. And the answer? La respuesta está revelada en el libro de Ezequiel 39. The answer is revealed in Ezekiel 39. Y es cuando Dios dé cuenta de Gog y Magog. And it's when the Lord recounts. Dice que vendrá el Señor de las naciones. And it says that the Lord of the nations will come. Y los que no habían reconocido a Jesús And those that had not recognized the Lord, lo van a hacer. they will. Porque para ellos finalmente Because for them, finally, Él se va a manifestar He will manifest, y nunca más and never again esconderá su rostro. will He hide His face. Ahí dice, y sabrán And they will know que yo soy Jehová, that I am Jehovah, su Dios. their God. Cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, After taking them through exile among the los nations, reúna otra vez sobre su tierra I will gather them again in their own land, y no esconderé de ellos mi rostro, and I will not hide my face from them. porque habré derramado For I will pour out my de mi espíritu spirit sobre la casa de Israel. over the people of Israel. El día que usted reconoció a Jesús, The day that you recognize Jesus, el Espíritu Santo vino a su corazón. the Holy Spirit came to your heart. Y dice la Escritura que son las arras, And Scripture says that it's la garantía the guarantee de que somos hijos de Dios. that we are children of God. O sea que el día So it's el día que sobre ellos the day that over them se derrame el Espíritu, the Holy Spirit is poured, será el día en que reconozcan will be the day that they will que recognize Jesús es el Señor. that Jesus is the Lord. Ahí It is there veremos la gloria de un Dios santo, where we will see the glory of a holy, de un Dios todopoderoso, of an all-powerful God que no cambia, that never changes, que no ha fallado that has not failed, y que cuida de cada uno de nosotros. and that takes care of each one of us. Ese es el santo que nosotros adoramos en esta casa. That is the Holy One that A we Él. worship. Es que damos la gloria. It is to Él es el Him. grande, He Él is es el the fuerte, great, He is the Él es el strong, poderoso. He is the A powerful. Él sea la gloria, a Él sea la honra. Usted y yo declaramos en esta casa In this house, que hay un Dios that there is a God grande, fuerte, diga conmigo, grande y fuerte es nuestro Dios. 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 Decláralo conmigo.